Buenas noches. Se produjo el milagro. Lo que debería ser un hecho normal en cualquier país normal, cotidiano, casi sin traumas, en la Argentina resultó toda una novedad. Nos estamos refiriendo obviamente a la primera conferencia de prensa que dio no solamente Cristina, hay que involucrar toda la presidencia de su antecesor, de su esposo Néstor Kirchner. Y claro, uno a la hora de analizar políticamente este hecho, que parece increíble, ¿no?, que todo se base en una conferencia de prensa, tiene que merituar estas dos cuestiones porque corre el riesgo de aparecer como un crítico insaciable. Es decir, decimos, llamó a una conferencia de prensa, pero mejor que no la hubiera convocado porque no dijo nada, y dirán desde el gobierno, palos porque bogas, palos porque no bogas. Lo primero, bueno, un paso adelante. Se rompió el miedo escénico, se convocó a periodistas en Olivos, demasiados periodistas por allí, sin posibilidad de repregunta, hasta ahí todo bien. Después el contenido, acá no ha pasado nada. Francamente preocupa lo que trasuntó Cristina Fernández. Moreno está demonizado por los medios, de la inflación poco se dijo, como que no hay inflación, ni una sola autocrítica. Volvería Cristina, dijo, a elevar la resolución 125 sobre retenciones, una barbaridad porque hasta el propio gobierno corrigió este proyecto, esta resolución original que envió el ministro Lustó, el entonces ministro Lustó, sufrió más de 18 correcciones, es decir, que el propio Ejecutivo Nacional se dio cuenta de que tenía errores y bueno, provocó que en el país se generara una crisis que francamente puso todo al borde del precipicio. Incluso, aunque lo desmintió por primera vez en la reunión de Olivos el sábado, se habló que cuando se conoció el voto de Cobos al otro día, cuando se conoció el resultado, el expresidente de la Nación le dijo a Cristina, vayámonos como dejando el poder, lo cual, si Cristina, de acuerdo a lo que dice el relato periodístico y algunas fuentes que se han consultado, se atalonó y dijo, ni locos nos vamos, nos quedamos, le ha hecho un gran bien al país. Imagínense lo que hubiera sucedido en la Argentina teniendo que otra vez pasar por esas circunstancias. Bueno, preocupa la cerrazón de este gobierno, preocupa el no reconocimiento de los errores, preocupa la falta de apertura, la falta de diálogo, y además, como se ha dicho, han chocado la calecita, es decir, un país con condiciones económicas macro absolutamente suficientes como para mejorar lo que aún faltaba mejorar, como para posibilitar un acicate de las cosas que se estaban haciendo bien, porque algunas cosas se estaban haciendo bien. Bueno, todo esto ha quedado en medio de un parate, y ahora los problemas son obviamente ya de bolsillo de la gente, los problemas tienen que ver con la inflación, los problemas tienen que ver con un peronismo que ha quedado otra vez quebrado, con una oposición que alguna vez se articulará, lo decimos siempre, hay opositores pero falta oposición, pero bueno, se avecinan tiempos electorales, esto va a ocurrir el año que viene, y uno nota que en el gobierno siguen como viviendo en una burbuja. Toda burbuja al final se rompe, y esperemos que antes de que esta burbuja en la cual está metida Cristina Fernández, la presidenta, se rompa antes de que sea demasiado tarde. No es mucho lo que se le pide, no es mucho lo que se le exige, pero frente a la nula autocrítica hay muy poco para decir y hay mucho sí para preocuparse. Hoy vamos a tener una agenda
importantísima. Vamos a dialogar con el senador Juan Carlos Zabalza, senador provincial, para saber, bueno, cuáles son las prioridades que pasan por esa Cámara, y después va a estar con nosotros el diputado Laña. Uno pertenece al Partido Socialista, al Frente Progresista, y el otro al Partido Justicialista, veremos si es Frente para la Victoria. Tras el primer corte, dialogamos con el senador Zabalza. Senador Zabalza, gracias por venir a En Profundidad. Un placer, Mauricio. Un gusto. Igualmente. Bueno, lo primero, lo más importante, lo hemos leído. ¿Cuál es la preocupación mayor que por estas horas tienen ustedes en la Cámara de Senadores? Me imagino que debe pasar por el proyecto de coparticipación, ¿no? Sí, ahí hay creo yo, una cosa un poco fuera de contexto, que es intentar introducir un nuevo régimen de coparticipación a municipios y comunas sin ningún debate objetivo entre las partes, es decir, intendentes, presidentes comunales, gobierno de la provincia, evaluando las diversas variables que existen, porque obviamente el gobierno de la provincia puso en marcha una comisión de coordinación fiscal integrada por representantes de municipios y comunas de los 5 nodos, con una idea de volcar información y de abrir un debate en ese ámbito acerca de qué, es decir, partiendo de la base de la necesidad de modificar el régimen de coparticipación. Claro. Lo que se intenta, creo yo, que es una cosa muy simple, puede ser atractiva para algunos intendentes, digo, porque se plantea pasar del 1344, que hoy se reparte tanto de impuestos federales, nacionales como de los provinciales, a un 18. Quiero significarle que este año es la primera vez en 24 años que se ha distribuido el 1344, porque nunca se había llegado a esa cifra, que fue una gran batalla cuando estuvimos del lado de la intendencia, digamos. Bueno, esto es un sistema de suma cero, sacarle a la provincia para darle a los municipios. Pero digo, lo que nosotros queremos ver y analizarlo en profundidad, y a eso apunta la reforma impositiva en la provincia, cómo hacemos para que crezcan los recursos de la provincia para poder distribuir mejor a municipios y comunas, y que tanto provincia como municipios hagamos lo que tenemos que hacer en favor de la comunidad. Este proyecto, bueno, ingresa por Senado, donde el Frente Progresista, el socialismo, tiene minoría. Minoría clara. Después va a pasar a diputados, Después va a pasar a donde diputados. Hay mayoría de parte del Frente Progresista. ¿Cuál va a ser la definición de esto, teniendo en cuenta que ustedes tienen aliados, digamos, también, ¿no? Y cómo juegan los aliados en este tema? Yo creo que el Frente, digamos, en el Senado, si hay una voluntad del Frente para la Victoria de impulsarlo, va a salir, obviamente. Creo que es erróneo como conducta, porque el hecho que tenga media sanción de un proyecto de esta naturaleza quita el eje de lo que es una construcción de un proyecto consensuado en común, me parece. Y obviamente creo yo que se va a trabar en diputados, obviamente eso se va a trabar, pero vamos a generar una presión por un grupo, una parte de los intendentes o presidentes comunales que responden al Frente para la Victoria, presionando quizás sobre también diputados. Me parece que vamos a un tratamiento de un tema. Mauricio, esta ley está prevista, esta modificación, para el año que viene, para el 2009. Podemos tomarnos los meses que restan de acá hasta fin de año para discutir y acordar o consensuar pautas de modificación de la coparticipación. Esta es la idea que tiene el gobierno, ¿no? Uno viéndolo desde acá, desde Rosario, no ha observado grandes choques entre el peronismo y el socialismo, el Frente Progresista, que es gobierno, en la legislatura. No ha habido grandes discrepancias, al menos que hayan saltado a la luz pública. ¿Puede ser este el primero? Yo creo que se percibió como un cambio coincidente con la asunción de las autoridades del Partido Justicialista. No sé si responderá a una necesidad política. Creo que hemos venido trabajando sinceramente bien. Nosotros tenemos, además, en el Senado 2 proyectos muy importantes del Ejecutivo. Uno es la implementación del Código Procesal Penal, es el nuevo Código Procesal Penal,
que creo que es un imperativo de inmediatez ponerlo en funcionamiento. Y el otro tema son los comités mixtos de salud y de trabajo, que también tienen media sanción de diputados. Son dos proyectos muy importantes. Uno configura, frente a este desastre que tenemos en materia de accidentes laborales, la posibilidad de tener una mayor participación de los propios trabajadores junto a los empresarios en la construcción de una conciencia acerca de las cosas que hay que hacer para proteger la vida y la salud. Y bueno, y el tema de la modificación del régimen penal me parece que es toda una nueva idea de puesta en marcha de justicia, ¿no? Con la oralidad, con la defensa, con la acusación, con el papel de los querellantes. Yo creo que son cosas muy importantes y en esto por lo menos hemos tomado un criterio de tomar una suerte de mecánica como se tomó en el Parlamento Nacional, porque lo importante es que hablemos con todo, pero que le demos ritmo a hablar para que no quede enfriado el proyecto en la legislatura, ¿no? ¿Está conforme usted como de la manera en que se viene desempeñando la Cámara de Senadores? ¿Pretendería darle otro dinamismo? Yo, la verdad que siempre hay que partir de la realidad. Y la realidad es que el Frente Progresista es minoría. Entonces, esto nos obliga y nos fuerza, particularmente a nosotros que somos minoría, a tener un diálogo con los integrantes del Frente para la Victoria. Y le diría que en general hasta el momento hemos mantenido un buen diálogo, obviamente siempre desde actitudes discrepantes, además obviamente con una carga de informes que se solicitan desde el Senado, de algunas quejas por algunas cosas, pero en general está todo dentro de un régimen totalmente positivo desde el punto de vista del funcionamiento democrático. La idea que Hermes Wiener reitera casi mes a mes de reformar la Constitución, ¿es algo que usted comparte? Y si el televidente que a lo mejor nos está mirando y dice, bueno, pero ¿cuál es la importancia de reformar la Constitución? ¿Usted qué le diría? Yo creo que reformar la Constitución es pretender funcionar con una estructura que no responda a las necesidades actuales. Por ejemplo, el tema municipal. Nosotros tendríamos que estar hablando del tema de la autonomía municipal en vez de estar hablando de un nuevo régimen de coparticipación. Es más, deberíamos hacerlo, le diría, concurrentemente para que el nuevo régimen de coparticipación también tenga rango constitucional, para que no se toque por una ley arbitraria. Por ejemplo, todas las instituciones, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, todo es susceptible, la incorporación de derechos, la incorporación de mecanismos de participación, de mecanismos de descentralización dentro del texto constitucional, ameritan ser conversados, discutidos. Y en esto también, Mauricio, hay un tema importante, digo, es muy importante tener un acuerdo con el Partido Justicialista para avanzar hacia la reforma de la Constitución. Ese es el primer acuerdo, porque hasta ahora el Partido Justicialista había dicho que no acordaba una reforma de la Constitución. Creo que tenemos una Constitución del 62 y la última reforma nacional es el 94. Creo que amerita avanzar en una idea de reforma. Y en este marco, digamos, uno evalúa, bueno, este año fue un periodo no electoral. ¿Podría hacerse con las legislativas del 2009? ¿Sería esa una buena fecha? Yo particularmente siempre hemos sostenido la idea de que este tipo de elecciones deberían ser aparte de las elecciones generales, pero como la realidad, siempre hay que partir de la realidad, a veces los deseos no se comparten, no se confunden con la realidad, entonces es necesario ver de qué forma, si hay un acuerdo, porque evidentemente, vuelvo a insistir, necesitamos un acuerdo para acordar la forma electoral, cómo vamos a avanzar, los puntos susceptibles de la reforma. Si estamos de acuerdo en eso también, creo que es posible o susceptible de que vayamos a una elección también que contemple la necesidad, la elección de los constituyentes. Le voy a hacer una pregunta. Estuvo el intendente Lifchitz el lunes pasado en el programa
y uno, bueno, también se interroga sobre lo que dijo Obey al terminar su mandato, sobre los famosos 1.600 millones que estaban depositados. ¿Eso existe? ¿Es una fantasía? ¿Cómo se explica? Yo creo que es una fantasía dibujada. Son números que se dibujan en una hoja de un presupuesto. ¿Por qué? Porque los 1.600 surgen de 800 que teóricamente estaban del presupuesto general y 800 que tienen afectación específica. O sea, usted no lo puede gastar en ninguna otra afectación. Entonces ya quiere decir que ahí hay 800 nada más. Y después a esos 800 ya hay inmediatamente obligaciones del Estado que comienzan a correr y que hay que afrontarlas. Entonces yo creo que lo que no se puede con los números es mirarlo parcialmente. Lo real es que el Estado santafesino, lo mismo que cualquier otro Estado, evidentemente este es un Estado que no tenía deudas significativas, pero sí tiene exigencias significativas y evidentemente desde el 2005 en adelante y están los gráficos en el Ministerio de Economía de la provincia, la curva de gastos de la provincia va paralela a la curva de los ingresos. Y antes del 2008, digamos, esa curva comienza a pasarse por arriba. Quiere decir que este proceso inflacionario que estamos viviendo repercute. Y esto, sumado a los incrementos salariales de este año, más el incremento de los costos que no son simplemente de insumos, sino que son costos de obras también, porque hay una demanda de mayores costos, significan que hay una necesidad de producir algunos cambios en la política impositiva del gobierno provincial. Estamos dialogando con el senador provincial por Rosario, por el departamento de Rosario, Juan Carlos Zabalza. Tras el corte vamos a tocar algunos temas estrictamente políticos con él. Ya volvemos. Hablábamos fuera de cámara con el senador Zabalza, cómo a partir de esta resolución 125, qué crisis se generó en todo el país y específicamente en la provincia de Santa Fe. ¿Usted qué datos, qué números nos podría aportar de lo que ha pasado en la provincia con todo este conflicto? Yo creo que más que números, Mauricio, Sí, digamos, porque los números, usted escucha a los presidentes comunales, sí. Lo que aportamos por retenciones, y con la cuarta parte de esa cifra hacemos un pueblo nuevo, todo esto es, además, se ha gestado, le diría, una nueva sector social de actividad política plena vinculado, que tiene que ver con la ruralidad, ¿no? Que tiene que ver con esta mezcla que es hoy lo que es la actividad agropecuaria con la ciudad o con las localidades, ¿no? Y esta es la afectación fundamental. Y fundamental en el grado de credibilidad y de acompañamiento a un proceso. Me parece que es un tema complicado porque necesitamos salir objetivamente de esto. Y esto es lo que preocupa cuando usted escucha lo que hemos escuchado desde el gobierno nacional como conducto, como actitud. Yo creo que de todas maneras este hecho, buscando siempre elementos positivos, nos permite a nosotros, hay temas instalados que son importantes. El tema del federalismo, el tema del país federal, el tema de los recursos y de su distribución, el tema de una determinada forma de gobernar, porque yo creo que el cuestionamiento aquí es a una forma de gobernar vertical, de arriba hacia abajo, que no consensúa, que no convoca, que se cierra en sí mismo, y creo que esto es negativo, y creo que ojalá, y este es el objetivo sobre el cual uno trabaja, ver que esto repercuta de alguna manera positivamente, ¿no? Es decir, que esto que pasó con el Parlamento Nacional, que de alguna manera fue un baño de frescura para mucha gente, se pueda consolidar en el tiempo y que no sea nada más que una expresión así aislada, porque necesitamos un Parlamento que funcione mucho más activamente para poder controlar mucho más activamente a un Ejecutivo, ¿no?
Y la relación del Partido Socialista con el gobierno nacional, porque, bueno, cada vez que hay que hacer un anuncio importante se los invita al gobernador Wiener, al intendente Lifchitz. Hubo un intento de cooptación en el partido que, bueno, llevó a algunos dirigentes a estar en la casa de gobierno, pero digo, debe ser difícil en este marco de crisis romper lanzas con el gobierno nacional cuando se necesita del dinero constante y sonante que llega de la nación, ¿no? Sí, yo creo que hay una dependencia, casualmente por este esquema de concentración de poder y concentración económica de chequera, y bueno, y se nota en los recursos de la provincia de Santa Fe, donde el 34% son recursos propios, eso ha ido cayendo hasta el 34% y el resto, los 66%, son nacionales. Esto amerita una necesidad de tener diálogo permanente con la estructura institucional, pero estamos en proyectos políticos de construcción diferentes. Nosotros aspiramos a una coalición política social para construir un Estado nuevo, participativo, descentralizado, pero estamos convencidos que desde adentro de la estructura del Partido Justicialista eso no se hace. Sinceramente, digo, para nosotros eso es un esquema agotado. Entonces estamos buscando un espacio de construcción diferente. Y yo creo que en un país democrático son perfectamente compatibles esos planteos. A cada referencia socialista que viene le hago esta pregunta. Se está hablando ya de las elecciones, del recambio en el 2011. Uno visualiza una oposición que va a nacer desde dentro del justicialismo, ve en la centroderecha a Mauricio Macri, de acuerdo al resultado de su gestión, y ve desde la centroizquierda que ha crecido nacionalmente la figura de Hermes Wiener. ¿Usted lo cree que Wiener va a tener chances de ser presidenciable en el 2011? ¿Estamos hablando del 2011 o 2009? 2011. No, 2011. Creo que falta mucho. Creo Eso sin duda. Sí, sinceramente, Mauricio, creo que hace falta gobernar Santa Fe. Creo que hace falta hacer un cambio efectivo y real en la provincia de Santa Fe. Tenemos el 2009 y después el 2011 veremos verdaderamente. De todas maneras, nosotros como socialismo seguimos en una idea de construcción de una fuerza de coalición política como es la experiencia concreta, novedosa, difícil, porque es compleja, de sumar fuerzas diferentes que estamos haciendo aquí en Santa Fe. Y de que nos vaya bien en ese sentido también va a depender lo que se podrá construir en el 2011. Si usted tuviera que hacer una evaluación de la gestión Wiener desde el momento en que asumió hasta ahora, ¿cómo la meritúa? Yo creo que se han avanzado en cosas muy importantes, como es el tema de la descentralización, como es el tema de lo que significa la regionalización y la posibilidad de convocar a la gente. Estamos avanzando en temas conceptuales de programas y de proyectos existentes en el área de educación, en el área de salud, en el área productiva. Son muy pocos meses como para poder hacer pero en general me siento muy conforme y contenido en una idea que avanzan en cosas que, bueno, este tema que hablábamos al principio, de la coparticipación y de la reforma impositiva, el otro tema del nuevo Código Procesal Penal y su implementación, de los comités mixtos de trabajo, son cosas importantes como expresiones de cambio concreto en políticas concretas en la provincia. Teniendo en cuenta que usted representa al departamento Rosario, y esto se lo preguntaba también a Lifchitz el lunes, durante mucho tiempo se bregó por un gobierno provincial y un gobierno municipal que estén en sintonía. Bueno, finalmente esto se logró. Lo que parece coincidir también con obviamente Rosario no está ajena a la crisis que se vivió durante estos días, pero hay como una parada en el crecimiento de Rosario, como que se está atravesando tal vez el peor momento desde que asumió Lifchitz. No sé si usted lo comparte.
Yo no sé, yo creo que es parte de una cuestión general que se ha producido en el país y particularmente en la provincia de Santa Fe. Rosario tiene una vinculación muy fuerte con todo esto que es la ruralidad y esto efectivamente, y esto no solo se nota, se ha notado en la construcción, se ha notado en la industria, es decir, yo muchos amigos de pequeñas y medianas empresas vinculadas a la actividad agropecuaria. El tema de la construcción, el propio tema ahora ha mejorado un poco de nuevo de comedores, todo eso se ha notado en la ciudad de Rosario. O sea, que yo creo que si encontramos las bases por dónde encaminar las cosas, yo tengo optimismo de que no va a ser como antes, pero creo que tampoco estamos en una situación crítica, ni mucho menos. En ese no va a ser como antes, puntualmente, ¿a qué se refiere? Me refiero a los números de crecimiento que estaba registrando Argentina. Me refiero a eso, porque evidentemente si no nos paramos para pelear contra la inflación y tener una política que el ataque de cuajo, digamos, y esto implica dialogar, consensuar, acordar con los diferentes sectores y aplicar determinadas políticas. Esto es así. Senador Zabalza, le agradezco mucho haber estado en el programa y bueno, seguiremos charlando en el futuro. Gran placer, Mauricio. Hacemos el corte, estará con nosotros el diputado Jorge. Temas claves como la seguridad, por ejemplo, porque yo creo que el gobierno tiene un problema de definición ideológica acá. El socialismo no sabe si ser excesivamente garantista, si aplicar una teoría más yendo a la tolerancia cero para graficarla, es decir, si inundar de policías para hacer prevención, o si trabajar tranquilamente en algo interdisciplinario, como dice el ministro Cuenca. Cuenca dice que no va a ver los resultados de su gestión. Eso atemoriza a la sociedad santafesina. Quizás una de las grandes causas de la derrota del peronismo fue el tema de la seguridad, sobre todo en Rosario y Santa Fe. Y ha aumentado el nivel de inseguridad en Santa Fe, ha aumentado la participación de menores, y cuando uno ve esas definiciones de los funcionarios que se ocupan más de los grandes enunciados de planes y no del mientras tanto, veo que la sociedad santafesina ya se ha empezado a inquietar, ¿no? Más allá de esta cuestión, obviamente la figura de Reutemann, que apadrinó a Spinozzi hasta que se decidió la lista de unidad, aparece tras el voto, tras lo sucedido en el Senado, como, no sé si rompiendo lanzas, pero por primera vez diferenciándose del proyecto del kirchnerismo. ¿Esto cómo es tomado en el partido? ¿Cuál es, si se quiere, su opinión individual, que se va a producir dentro del Partido Justicialista Nacional una especie de línea interna que le va a hacer frente al kirchnerismo en las próximas elecciones? ¿Cuál es su idea de esto? Mira, Santa Fe es un distrito muy importante, como Córdoba, como Buenos Aires, para ser, te diría, un apéndice de los dictados de la política del justicialismo, del Frente para la Victoria Nacional. Parece que este tema del campo lo puso de manifiesto, ¿no? Tenemos voz propia, queremos arreglar nuestros propios problemas. Fruto de esta crisis también se llegó a una lista de acuerdo. Tenemos disidencias y las vamos a seguir planteando en el seno del partido, pero es muy auspicioso lo que pasó el viernes. La asunción de Spinozzi y Fernández fue un hecho político muy fuerte, ninguno escondió lo que piensa, y vamos a empezar a construir un justicialismo fuerte de cara a lo que viene. Es lógico que nosotros, te hablo de la línea que encaramos con Spinozzi, que nuestro referente máximo es Reutemann, queremos afianzar Federalismo por Santa Fe como línea interna del justicialismo provincial. Te diría que en los próximos días ya vamos a ir organizando eso. Te digo que General López va a ser una plataforma de lanzamiento de esta línea que queremos seguir, que no sea un hecho de ocasión, Federalismo por Santa Fe, que sea una voz propia del justicialismo provincial. El devenir del tiempo verá qué sucede a nivel nacional, pero si algo ha quedado claro es la vigencia que tiene Carlos Reutemann,
Nosotros estamos muy esperanzados que Carlos Reutemann vuelva a ser candidato a senador nacional. Me parece que el justicialismo santafesino necesita una victoria y creo que de la mano de Carlos Reutemann puede volver a la victoria en el 2009 y empezar a armar un proyecto para volver más temprano que tarde a la gobernación en el 2011, ¿no? Así que estamos muy motivados, ha pasado poco tiempo de la derrota y ya tenemos nuevos bríos. Esto también va a servir, la asunción de Espinosa y Fernández, para hacer la autocrítica que nos merecemos en el partido. Me parece que el peronismo ha cometido errores muy graves, y no es cuestión de señalar con el dedo a tal o cual dirigente, sino de mejorar de cara a la sociedad. El socialismo ha vendido muy bien lo que iba a hacer, los buenos tiempos. Bueno, ya empezó a tener problemas para demostrarlo, ¿no? Es hora de que el justicialismo santafesino se convierta en un partido moderno, que no nos asuste la comunicación política, que no nos asuste la capacitación dirigencial y sobre todo de la juventud. Me parece que tenemos todo para crecer porque hemos tocado fondo y la esperanza está puesta en ello, ¿no? Se ha formado un buen Consejo Ejecutivo Provincial con muchas figuras jóvenes y bueno, la sociedad santafesina está esperando eso, remozar el justicialismo que no dependa exclusivamente de la figura providencial de Reutemann, en su caso de Obey, en esta seguidilla que tuvimos de gobernadores, ¿no? Y bueno, ese es el desafío que tenemos y que yo creo que Espinosa está en condiciones de llevarlo adelante, ¿no? El lunes estuvo acá Norberto Nicotra, presidente saliente del peronismo, declaraciones muy duras que fueron levantadas por otros medios, y dijo que Obey tiró su historia política por obsecuencia, lo castigó muy duro respecto a la posición que tuvieron en la Cámara de Diputados, no solamente Obey, sino todos los legisladores por Santa Fe. Una cosa muy curiosa, ¿no? Los diputados nacionales votaron en línea con el gobierno, los senadores votaron en línea con los reclamos del campo. ¿Cuál es su posición frente a eso? Sí, yo no me voy a convertir en un crítico de Obey. Yo creo, yo no comparto la posición que Obey tuvo en el tema, porque él fue 8 años gobernador, ¿no? Si hay alguien que conoce la provincia, bueno, tanto Reutemann como Obey conocen sobremanera la provincia, y me parece que podía haber hecho algo más el ex gobernador Obey, involucrarse más en esta temática del campo. Por supuesto que me disgustó su voto, pero bueno, es él el que tiene que responder por ese voto, ¿no? Me parece que no se pueden tener actitudes de obediencia debida en un tema que traspasó la sociedad, ¿no? Yo creo que no era campo-gobierno, era la sociedad con el gobierno, ¿no? Y viniendo ya a lo provincial, yo el otro día tuve una discusión en la Cámara, cuando se está hablando de un impuestazo, de una remoción total de los impuestos provinciales, sobre todo los impuestos que gravan la producción, ¿no? Ingresos brutos. Yo le decía a un amigo legislador socialista, tengan cuidados que los impuestos que graven a la producción o este impuestazo, como le llamamos nosotros, no se transforme en una 125 para Wiener, La sociedad santafesina ha quedado muy sensibilizada después del conflicto. Va a costar meses volver a recomponer, sobre todo la vida económica de los pueblos, y gravar la producción, quitarle ventajas competitivas a los industriales santafesinos, por ejemplo, me parece que puede ser motivo de recesión. Cuando también discrepo con muchos socialistas en que la situación de la provincia a nivel es una situación sana. Es el dinero que dejó Obey, lo dejó. Se hizo una auditoría, reveló que el dinero estaba. Por supuesto que hay una parte que tiene afectación para obra pública o para otros fondos, pero le hemos dejado una provincia bien administrada y con un sesgo productivista, y ya se está hablando de algunos legisladores de suspender los beneficios para los biocombustibles. No van a perjudicar, si suspenden los beneficios, a las grandes aceiteras. Van a perjudicar a los colonos chicos que se podían asociar y armar una planta de biocombustibles. Es decir, todos los beneficios que se pueden llegar a suspender van a perjudicar a los chicos. Y con este tema de gravar ingresos brutos y demás, también van a perjudicar la erradicación de empresas que vienen a Santa Fe porque tienen buenas condiciones.
Y no es disculpa que Buenos Aires y Córdoba vayan a aumentar los impuestos. Buenos Aires debe 30.000 millones, Córdoba debe 10.000 millones, y la provincia de Santa Fe tan mal administrada no estaba, porque además de dejarle ese fondo en caja, dejó una deuda de apenas 1.500 o 1.400 millones de pesos. Entonces coincido con el senador Mercier en que para mí no hay motivación para un aumento integral de los impuestos. Como puedo acordar también que quizás tenemos que elevar, sobre todo la evaluación de las propiedades en Santa Fe. No se puede pagar un impuesto inmobiliario rural con una evaluación de 1.500 pesos un campo en Venado Tuerto, por ejemplo. Eso lo vamos a discutir y estamos de acuerdo, pero así, y además ligar un posible aumento de impuestos a un aumento salarial, me parece de mala fe. Esa unión que trata de hacer el gobernador, justificándole a los docentes, por ejemplo, que son los grandes arrepentidos. Muchos docentes están muy arrepentidos de haber votado a Wiener, porque les mandó una carta personal, hubo 13, 14 puntos que el gobernador se comprometió a respetar y yo creo que les ha cumplido muy poco. Ligar eso, te aumentamos y nos aumentan los impuestos, me parece de mala fe. Como también me parece muy malo la actitud que tomó el gobierno en armar esta comisión de coordinación fiscal con los intendentes y presidentes de comuna, cuando la idea de estudiar el tema impositivo en la provincia surgió de la legislatura. Y oh casualidad se quiere esquivar a la legislatura. No hay representantes de la legislatura en esa comisión. Tal es así que el diputado Brignone, que no es santo de mi devoción, presentó un proyecto en la sesión pasada que yo acompañé para incorporar legisladores a esa comisión de coordinación fiscal. Me parece que se quiere saltear la legislatura, ir directo a los intendentes, hacerlos partícipes de la problemática. Les damos más coparticipación si nos ayudan a aumentar los impuestos. Me parece que no es la manera como se ha encarado este tema en la provincia. Y de lo único que se habla es de aumento de impuestos y servicios y no se habla de soluciones. Por otro lado, el ministro Sciarra les está diciendo a los intendentes y presidentes de comuna, dejen de gastar, ajusten los cinturones. Por el otro lado, un aumento de la planta política muy importante que fue motivo de un pedido de informes que elaboramos con el diputado Monti. Hay más de 1.000 nuevos agentes políticos en la provincia, dotados de su computadora personal, de su teléfono de última generación, que no se condice con el ajuste que pregona Sciarra en los municipios, ¿no? Eso no ha caído muy bien en algunos sectores de la sociedad, porque no se pregona con el ejemplo. Y se está queriendo armar una superestructura burocrática para suplantar a las plantas permanentes de la administración, que esté generando un choque que hace que en cualquier oficina en que uno vaya de la administración esté detenido. No es posible que haya una subejecución en la obra pública. La ley de obras menores, por las cuales todos los municipios de comuna hacían obra pública, está, en lo que va del 2008 todavía no se ejecutó un solo peso. Vialidad no hay un solo convenio ejecutado. O sea, hay muchos problemas de gestión, y volviendo a la pregunta anterior tuya, es lo que está revelando el gobierno de Wiener en estos 8 meses, ¿no? Y me parece que se está agravando esa inactividad de gestión. Se está hablando mucho de diagnóstico, pero si, como nos vendieron a los santafesinos, había un plan, había una solución para cada conflicto, no puede ser que pasemos un año haciendo diagnósticos. Hay que ir a las cosas y no diagnosticar tanto, ¿no? Diputado Laña, ha sido muy amable en haber venido a este programa y bueno, seguiremos dialogando hacia el futuro. No, gracias a vos por invitarme. Hacemos el último corte y las conclusiones del programa. La hora de las conclusiones de este programa, que creo ha sido interesante. Primero, uno ya empieza a notar que en el peronismo, tras la asunción de las nuevas autoridades, hacen un diagnóstico y apelan a la realidad para hablar, para cuestionar al gobierno de Wiener de otra forma a la que existía antes de este proceso que culminó con la elección de Ricardo Spinozzi al frente del partido. Se va a realizar en la Cámara de Senadores, en las próximas horas, se va a dar un hecho muy concreto, es decir, va a salir un proyecto
se le va a dar media sanción a un proyecto sobre coparticipación que para nada está en sintonía con lo que pretende el socialismo, el Frente Progresista, que a la postre es el gobierno de Santa Fe. Después esto va a ir a la Cámara de Diputados, bueno, ahí uno estima que se va a planchar, pero ustedes ven cómo aquello que nosotros mencionábamos al inicio de la gestión Wiener, e incluso apenas se conocieron los resultados de las elecciones, se está dando en la práctica. Tiene que articular el Ejecutivo un diálogo muy fructífero, muy consistente, porque tiene un Senado que está dominado por el Partido Justicialista y una Cámara de Diputados con mayoría, pero esa mayoría se da por la participación de las fuerzas aliadas, que de acuerdo a lo que uno ha podido auscultar en las últimas horas, siempre off the record, no estarían algunas de ellos, algunos diputados, muy de acuerdo con determinados rumbos que ha tomado la gestión de Hermes Wiener. De todas maneras, yo creo que Santa Fe, su gobierno, la producción, aún están soportando la crisis, todo lo que se vivió con los sectores rurales, con el campo. Rosario es una ciudad que ha vivido su crecimiento impactante, espectacular, merced precisamente al crecimiento que venía desde la cuenca sojera, y eso se ha paralizado, como se ha paralizado toda la actividad en las grandes ciudades. Me parece que amanece una nueva relación entre el partido de gobierno y el partido de la oposición, llámese socialismo, llámese justicialismo, y que ahora cada ley que envía el Ejecutivo va a ser mirada con lupa por los peronistas. Así está la realidad provincial, insisto, soportando los coletazos de una crisis que ha dejado muy golpeados a los sectores chacareros, pero también a quienes se han visto beneficiarios de esa bonanza que existía en el campo y que se puede traducir en la realidad de la ciudad de Rosario. Esperemos que no vuelva la crisis, porque está dando vuelta por allí en algunos despachos del gobierno nacional la idea de volver a la carga con las retenciones a través de diversos métodos. Y si uno vuelve a lo que dijo Cristina o a lo que no dijo Cristina en la conferencia de prensa, se dará cuenta que algo de eso existe, porque la presidenta de la Nación afirmó que no se arrepentía de la resolución 125 y que podría enviar de nuevo el mismo proyecto. Nadie logra resultados diferentes utilizando los mismos caminos. De esto se tendría que dar cuenta el Poder Ejecutivo Nacional. Hasta acá la nueva edición de En Profundidad. Volvemos en 7 días. Han sido muy amables. Buenas noches.